Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hay una gran cantidad de conectados, así que se agradece muchísimo. Hay muchísimos colegas, profesionales del área de la salud, docentes, alumnas y exalumnas, así que totalmente agradecida para dar comienzo al webinar de hoy, donde queremos mostrar las novedades de este 2026 con el producto que es The Peach Bottle, que se lanzó recientemente de manera oficial en febrero aquí en Viña. Miren, oficialmente, Peach Bottle es un lipolítico, pero que va ya de sexta generación. En ese video se muestra el origen, que es de Corea. El origen es de Uncheon en Seúl, Corea, por lo tanto es un lipolítico totalmente seguro gracias a su gran innovación. La diferencia con la que cuenta es totalmente su composición y acción a nivel metabólico. Como les decía, el origen es coreano. Por lo tanto, llega a ser un producto de sexta generación que va a la vanguardia, minimizando todo tipo de complicaciones y por supuesto que sea mucho más tolerable a la hora de trabajar con este lipolítico y también cuidando las expectativas y la funcionalidad del paciente una vez aplicado el protocolo de administración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando de la tecnología de The Peach Bottle, estamos hablando de un potente lipolítico, pero que es una tecnología coreana, que esa es la diferencia, porque no solo basta con eliminar grasa localizada, pero a la vez siempre está el temor de quedar con flacidez, sobre todo si hablamos de pacientes en un rango de edad madura. Ahí está el gran riesgo de, a la vez de sacar un panículo que da soporte, pero quedar con un grado de flacidez o también la generación de estrías por la pérdida de peso repentina, romper estas fibras colágenas de la piel o provocar una laxitud. Actualmente ya sabemos que el adipocito es muy inteligente, tiene memoria. Entonces acá no los vamos a destruir ni a necrotizar como con un lipolítico que tenga otro tipo de composición mucho más fuerte o que tenga otro tipo de acción. Lo que vamos a realizar acá es mantener todo lo que es el adipocito, pero lo vamos a ir liberando de manera que se va a ir degradando, facilitando además esta lipólisis metabólica, pero a la vez vamos a generar un proceso de colagenización gracias a uno de los compuestos principales que contiene The Peach Bottle. Gracias a estos compuestos vamos a lograr minimizar ese gran riesgo. Todas queremos bajar o todos queremos bajar esos rollitos que van del costado, de posición a veces de la ropa interior, en los varones que están mucho tiempo también sentados, esos rollitos que vienen desde la espalda baja a posterior. Si utilizan, por ejemplo, cinturón, se forman unas adiposidades que quedan a permanencia. En todas las personas que trabajan también a nivel postural, desde la espalda baja, el abdomen, todo lo que es la zona del pubis y los cuadrantes, por supuesto, abdomen superior, medio y bajo, todos estos cuadrantes que se pueden lamentablemente voluminizar de manera indeseada, podemos de manera rápida, efectiva, segura y eficaz tratar, por supuesto, con la tecnología coreana de The Peach Bottle. Aquí es donde está y se marca la diferencia de esta biotecnología. Tiene un mecanismo de acción distinto. Y eso es lo más importante y es la clave de la funcionalidad. Al ser una mesoterapia, ya estamos diciendo que no es un acto quirúrgico, es una mesoterapia, por lo tanto es un procedimiento ambulatorio de gran tolerancia, sin complicaciones y sin riesgos. Lo que vamos a hacer es que estos activos lipolíticos se van a metabolizar para reducir la grasa localizada. No la va ni a explotar, no la va a necrotizar, porque aquí la funcionalidad es distinta frente a lo que es la membrana celular de este adipocito. Lo que vamos a lograr una vez aplicada esta mesoterapia lipolítica es mejorar el contorno corporal,
vamos a minimizar también todo este gasto calórico, vamos a reducir medidas. Lo más importante es que la piel va a producir también un efecto de colagenización, lo que se va a reflejar en turgencia, en una calidad de piel mucho más tersa, reduciendo y minimizando, por supuesto, la generación o la evidencia de estrías. Lo que se va a provocar acá, cuando estamos hablando de The Peach Bottle, que destaca además de su fórmula, que tiene una composición muy distinta en el mercado, es que su base principal es la L-carnitina. La L-carnitina tiene una funcionalidad grande que está hace años en el mercado, de una eficacia totalmente comprobada, pero que ahora la vamos a potenciar. Miren acá, es muy importante destacar los compuestos y por supuesto la farmacodinamia, porque esta farmacodinamia es lo que lo diferencia y lo que va a potenciar el resultado de Peach Bottle, porque es una formulación multimodal. ¿Qué quiere decir? Que hay una sinergia fisiológica de estos compuestos que va a generar un resultado mucho más óptimo y por supuesto que va a favorecer todo este efecto lipolítico de degradar este adipocito, pero a la vez minimizando totalmente lo que es las molestias o la inflamación, que era lo habitual frente a otro tipo de compuestos que eran un poquito más agresivos y que la destrucción de la membrana celular del adipocito era tan rápida que generaba una inflamación, induración, rubor y calor y molestia evidente de los pacientes, versus esta composición actúa de una manera farmacodinámica que minimiza totalmente en un 95% ese tipo de molestias. Y además también no presenta inflamación. Por lo tanto, es más rápido que el paciente se pueda incorporar a su rutina al minimizar, gracias a la sinergia de Peach Bottle, todo lo que es en base a sus compuestos. Esta sinergia fisiológica es lo que vamos a destacar muchísimo en este lipolítico de sexta generación. Es muy importante siempre tratar la parte fisiopatológica, cómo se va a metabolizar, si va a ser hepatotóxico o no, cómo se va a excretar un producto, para no forzar también todo lo que es el organismo, si es que no está indemne, si hay patologías concomitantes, porque no todos pueden también esperar el mismo resultado dependiendo de cómo esté el paciente, si ya tiene alguna patología, si hay algún proceso también que pueda enlentizar este procedimiento, debemos estar siempre atentos en la selección y, por supuesto, el proceso fisiopatológico que nosotros vamos a inducir. Aplicar de manera muy sencilla, con aplicaciones subcutáneas, pero con microinyecciones, donde voy a mostrar como un protocolo sugerido, y siempre en microdosificaciones. Por lo tanto, lo que vamos a lograr es que estos principios activos se van a distribuir, pero en el tejido adiposo. Una vez que se desencadena todo este proceso de lipólisis y oxidación, lo que vamos a lograr de manera muy natural es que el sistema se vaya activando, todo el sistema linfático y a la vez metabólico, sin forzarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la ventaja? Nuestro paciente quizás esté con un bloqueo linfático, con un IMC mucho mayor a 30, con patologías ya concomitantes, con tratamiento farmacológico, donde hay un organismo que ya tiene una retención de líquido evidente, donde sabemos que ese organismo está glicado, por lo tanto puede dificultar más aún la reducción de medidas. Ojo, no es para bajar de peso, es específicamente donde se aplique por protocolo indicado para reducir medidas, tanto facial como corporal. Y aquí está la diferencia que radica en que vamos a estimular el sistema linfático solamente con la composición y la dinámica fisiopatológica de Peach Bottle. Vamos a aumentar tres puntos principales. Que estos tres puntos principales es ojo acá, la alteración de la membrana adipositaria. No es la destrucción ni necrosis como versus otros productos que están lipolíticos en el mercado. ¿Qué quiere decir que sea una alteración? Se va a permeabilizar la membrana del adipocito para que se puedan liberar de manera intracelular los triglicéridos. ¿Qué quiere decir esto? Si solamente vamos a intervenir en la membrana celular,
nos vamos a evitar esas inflamaciones grandes que pueden durar de 4, 5 hasta 6 días si el paciente además no siguió las indicaciones de la ingesta de líquido aumentada. Versus acá, el producto tiene la biotecnología, por lo tanto va a actuar solo. Así nosotros, nuestro paciente no sea el mejor candidato, el producto con esta fisiopatología va a actuar de manera inteligente. Además de esta alteración de la membrana adipositaria, va a activar la lipólisis. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si activamos esta lipólisis, vamos a estimular esta degradación enzimática de los triglicéridos, pero hacia el glicerol, y además vamos a movilizar toda esta distribución metabólica. Y posterior vamos a lograr además no solo eliminar este tejido depositario, sino que además vamos a generar ATP. ¿Cómo? La composición de Pitch Bottle metabólicamente está diseñada para, primero, alterar la membrana del adipocito, no destruirla, ni tampoco degradarla, ni eliminarla. La va a alterar para que pueda de manera patológica ir moviendo y degradando suavemente todos los que son los adipocitos que están acumulados, ya sea a nivel facial o corporal. Por lo tanto, acá no vamos a provocar molestia en el paciente, no va a haber una alteración ni tampoco algún compuesto tóxico que lleve a nuestro paciente a una dieta o a un régimen restrictivo. No vamos a correr ese riesgo. Las fases de este mecanismo de acción es la principal fase o lo que debemos destacar de esta oxidación grasa, pero además que tiene un contexto energético. ¿Cómo? Esto es una disrupción del adipocito. Eso es la palabra clave, es la disrupción del adipocito. ¿Qué quiere decir? Que la glicerofosfocolina, al alterar esta membrana, va a generar la permeabilidad del adipocito. No lo vamos a necrotizar. Ojo, que esa palabra generalmente asustaba versus los otros compuestos, o lo que nosotros estábamos más acostumbrados a ver y a utilizar. Aquí vamos permeabilizar este adipocito para que se puedan liberar estos triglicéridos. Pero ¿dónde van a ir estos triglicéridos? Los vamos a eliminar por vía linfática. También vamos a sugerir que haya un aumento de la ingesta de líquidos para excretar todo por vía renal, acompañado también de un proceso alimenticio con menor ingesta calórica para poder optimizar el resultado. ¿Qué pasa si nuestro paciente no adhiere tanto al tratamiento, al protocolo sugerido, no se cuida, ingiere más comida chatarra, sushi, soya y todos los derivados? El producto en sí, como es una biotecnología coreana, va a actuar por sí solo, porque cada compuesto inteligente de esta sinergia del compuesto va a lograr esta estimulación de la lipólisis sí o sí, de manera continua. ¿Cómo lo va a lograr? Si ya se provocó una disrupción del adipocito, la liberación de los triglicéridos y posterior la estimulación de esta lipólisis. Al lograr esta estimulación de la lipólisis, la aminofilina aumenta el AMPC. ¿Qué quiere decir? Que la lipasa va a estar mucho más sensible y así vamos a lograr romper estas cadenas y a la vez transportar mucho más ese nivel de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que la L-carnitina juega un rol fundamental porque es la que va a transportar los ácidos grasos hacia la mitocondria. ¿Para qué? Para generar mucho más ATP y vamos a lograr mucho más energía que se va a traducir en una piel mucho más turgente, minimizando todo tipo de riesgos de flacidez, mejorando todo lo que es también la parte de las proteínas frente a lo que es la colagenización. Entonces, estas proteínas helicoidales colágenas no se van a ver afectadas. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo quiera utilizar un vial de The Peach Bottle o dos viales de The Peach Bottle en una sesión, no voy a provocar laxitud en una persona que tenga un rango mayor de edad, que es un riesgo. Por ejemplo, en Joule, en una persona mayor, querer eliminar esta zona de este panículo estancado que da peso a la zona, por supuesto que lo podemos utilizar en una persona mayor sin correr ningún riesgo de alterar ese rostro. Y además de cero inflamación.
Por eso es que la reducción de este volumen graso va a disminuir considerablemente el tamaño de los adipocitos, mejorando todo lo que es el contorno, tanto corporal como facial. Esa es la gran ventaja, que lo podemos utilizar en todo rango de edad, ojo, y por supuesto en Joule, pre-Joule y todo lo que es la zona cérvico-mentoniana o todo lo que es el piso de boca o la zona oval para poder lograr una definición y también eliminar todo este peso que da y altera a veces un poco el rostro. Aquí está lo que yo les decía. ¿Por qué se considera de sexta generación y por qué va a la vanguardia y por qué a la vez se diferencia de los antiguos quemadores de grasa? Acá lo que va a pasar esta biotecnología es la composición de The Beach Bottle porque incorpora una recuperación y la regeneración celular. Desde su compuesto principal, que es la L-carnitina, aminofilina y lo que es el glicerofosfocolina. Toda esta composición es lo que yo les reiteraba, no va a generar inflamación, tampoco molestia. Nosotros lo podemos aplicar y el paciente puede estar incorporándose a sus labores a la hora o de manera inmediata. No va a haber molestia más allá ni inflamación que pueda perjudicar al paciente o que genere también algún grado de dificultad. Como no hay molestia ni inflamación, esta composición tanto de la L-carnitina en un 10%, que ya es bastante, glicerofosfocolina 10%, aminofilina en un 9%, extractos vegetales que van a favorecer todo este drenaje para favorecer también toda esta activación de la zona linfática y el ácido ascórbico, que es nuestra siempre tan amada como prime goal de los antioxidantes vitamina C. Si uno la puede ingerir, es tan potente en un efecto antienvejecimiento, ahora la vamos a aplicar, pero de manera en lipolítico para lograr también una mejora en todo lo que es la zona facial o corporal. De esta acción principal de los compuestos de The Beach Bottle, si hablamos y nos centramos en lo que es la glicerofosfocolina, hay que romper esa membrana del adipocito. El adipocito es redondo, es amorfo, es compacto, dependiendo además de la zona donde esté, mucho más focalizado. Si ya sea en la zona posterior de la espalda, posterior a la zona, eh, desde los cuadrantes superiores o desde la zona también de lo que es abdomen bajo, que también es una gran complicación para quienes están mucho tiempo sentada o su labor también es así, como reitero, los varones también que tienen muchas funciones sentados, toda esta zona, la adiposidad a nivel posterior, lateral y central, esos rollitos, esos flancos, también pueden ser tratados de manera rápida, sencilla y segura porque vamos a facilitar la liberación. No vamos a generar proceso de dolor ni de inflamación acelerada. Acá lo que vamos a lograr es que se rompa la membrana del adipocito y que la L-carnitina transporte todos estos ácidos grasos de una cadena larga al interior de la mitocondria. Y aquí es donde se genera esa energía y esa beta oxidación. Porque este adipocito, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a metabolizar para que a la vez logre potenciar toda su acción de la síntesis, mejore la microcirculación, pero a la vez también cuenta con aminofilina. La aminofilina inhibe la fosfodiesterasa. Por lo tanto, si aumentamos el AMPC cíclico, yo aumento absolutamente la activación de la lipasa. Si yo activo la lipasa, se activa todo mi sistema hormonal y por lo tanto voy a potenciar este proceso acelerado de destrucción del adipocito. Ahora, ojo acá, si la aminofilina me activa la lipasa para poder eliminar más rápido mi tejido adiposo, ¿qué podría tener yo aquí como tope grande a nivel fisiológico? Que mi paciente tenga resistencia a la insulina, porque ahí voy a tener un tope o algo que me diga stop frente a este proceso de el aumento del AMPC cíclico. Aquí yo voy a tener una restricción. Es por eso que debemos también estar muy atentos de a qué paciente vamos a realizar el procedimiento, qué patología es concomitante, qué fármaco ingiere para saber
aprox cuánto yo debo realizar en sesiones de este procedimiento, resultados esperados a nivel metabólico y también una expectativa real, que esa es la clave. Si mi paciente tiene resistencia a la insulina, yo sé que ya debo, además de mi protocolo, podemos aplicar también o sugerir aparatología para poder activar mucho más este sistema de drenaje y que así el paciente logre un resultado mucho más rápido en un tiempo menor o más acotado. Además de lo que va a activar la glicerofosfocolina, L-carnitina, aminofilina, está el ácido ascórbico que yo les nombraba, vitamina C. ¿Pero por qué? Porque este potente antioxidante es lo que me va a favorecer a mí los tejidos. ¿Para qué? Lo que tanto yo les decía, esta mejora de la microcirculación y por supuesto la colagenización. Y ahí es donde yo puedo trabajar tranquilamente en una persona de un rango de edad mayor, en la zona de Joule, pre-Joule, o también en toda la zona de la papada, para poder asegurar que no va a haber flacidez. Y ahora, si hay un paciente que tenga solo laxitud en la piel, pero que no tenga adiposidad, también puede usar de pitch bottle de manera segura, porque vamos a lograr esa turgencia. Y por supuesto también los extractos vegetales, que van a lograr este sistema de drenaje y lo van a potenciar. Toda esta composición química es lo que lo diferencia de los otros quemadores que yo les decía o las mesoterapias lipolíticas que existen en el mercado y también lo diferencia de una mesoplastía enzimática, porque acá estamos utilizando una biotecnología donde la aminofilina va a estimular esta lipólisis, que va a ser un gasto energético pero más acelerado, donde los triglicéridos se van a ir movilizando, no vamos a destruir, solamente vamos a movilizar por una acción pasiva, pero mucho más prolongada. Con esta sinergia de los productos vamos a inhibir todo lo que es la fosfodiesterasa y así vamos a aumentar lo que es la lipólisis. Este gasto de todo lo que es lo que es el tejido o los panículos que estén ahí más potenciados, diferenciando de la zona y también, por supuesto, de todo lo que sea el IMC de nuestro paciente. Vimos la aminofilina. Aquí está el ácido ascórbico donde me voy a detener también, porque es uno de los antioxidantes con una capacidad regeneradora, pero desde mucho tiempo en el mercado lo podemos aplicar como mesoterapia. Nosotros también lo ingerimos, incluso por vía venosa, la sueroterapia. Entonces acá lo que vamos a ver es el poder de un antioxidante potente. Pero ¿cuál es la idea que esté en este compuesto de The Pitch Bottle? Para que los radicales libres bajen este estrés oxidativo de la célula. Por lo tanto, aquí vamos a estimular el proceso de colágeno y ahí es donde mejora la calidad de la piel y por supuesto todo lo que es la elasticidad, porque vamos a proteger las fibras colágenas para no dañar esta estructura. Ahora, estas proteínas se van a mantener, incluso se van a reestructurar si es que hay un paciente que no tenga adiposidad, pero sí tiene flacidez. O paciente posterior, que también lo tengo en una diapositiva que viene, los pacientes bariátricos o contan en tratamiento de Ozempic, también hay un cambio radical y que podemos utilizar para no dañar el tejido circundante. Vamos a, con ácido ascórbico, el antioxidante, vamos a estimular la síntesis de colágeno y por supuesto mejorar la microcirculación. ¿Qué quiere decir? Que acá favorece el aporte de nutrientes. Si yo mejoro la microcirculación, por lo tanto mejoro la calidad de piel. Y aquí es donde está la acción antiinflamatoria, que se diferencia de los que ya están en el mercado como agentes lipolíticos. Aquí no es un agente lipolítico invasivo, es una biotecnología que no va a presentar nada de lo que es una acción inflamatoria porque vamos a utilizar otro tipo para llegar a lo que es la membrana celular del adipocito. Va a ser un agente disruptor, no necrotizante y que no la va a eliminar tampoco de manera extrema o acelerada. La vitamina C me interesa mucho que esto se comprenda la acción sinérgica. Imagínense ustedes, si está muy gold standard todo lo que es sueroterapia, vitamina C en megadosis, aquí lo vamos a aplicar con un agente lipolítico. Acá lo que vamos a lograr
es el aporte antioxidante y regenerativo, pero fundamental fisiológico, porque voy a lograr, además, disminuir este estrés oxidativo, por lo tanto, va a mejorar considerablemente esta zona de la piel que puede estar como una paniculopatía adiposa, que es el celulitis. Una piel que esté muy suelta o muy elástica, vamos a lograr una mejora constante también en todo lo que es la síntesis colágena, y la recuperación dérmica es casi inmediata. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene molestias, nada, nada. Uno puede continuar trabajando, puede continuar con su rutina y no va a pasar absolutamente nada. Eso es la particularidad y todo lo que hay que destacar frente a este protocolo de biotecnología que es de Pitch Bottle para zonas faciales y corporales. Por eso la vitamina C es tan importante acá en esta composición clave. L-carnitina. Aquí si algo les hizo ruido es muy importante, porque yo además, si tengo un complejo lipolítico, que sabemos que la idea es que degraden la grasa, que los excretemos por vía renal, acá lo que va a cambiar es el metabolismo celular. Si yo quiero, además de reducir medidas, ¿qué quiero yo? Que esa piel quede totalmente turgente, ojalá que sea muy durable también, aunque yo no me cuide, y ahí lo podemos lograr. Aquí entra la L-carnitina como agente principal destacado de Pitch Bottle, porque va a aportar una energía donde las mitocondrias van a producir esta energía. ¿Pero por qué? Va a aumentar además mi rendimiento físico. Si va a aumentar mi rendimiento físico, si yo la ingiriera, pero aquí la vamos a estar aplicando. Aquí es donde va la mejora activa de la calidad y turgencia de la piel, cuidando las fibras proteicas colágenas. Va a apoyar esta lipólisis o la quema de grasa activa. ¿Por qué? Porque este metabolismo, si es ¿qué es lo que es un adipocito? Es una fuente de energía, pero lamentablemente cuando está estancado y provocando ya una distorsión o una molestia o también nos evidencia una incomodidad, aquí nosotros necesitamos distribuir estos panículos y vamos a beneficiar todo lo que es con la L-carnitina, resguardando la calidad de la piel sin provocar flacidez ni laxitud y por supuesto minimizando las estrías. Porque una vez que se genera una estría, quiere decir que las fibras colágenas se rompieron. Aquí no, aquí se resguarda totalmente todo lo que es esta proteína helicoidal, que es el colágeno. Con esta sinergia, además, aquí llega la glicerofosfocolina. Es un principio activo, que es se resguarda mucho a nivel hepático, pero aquí lo vamos a aplicar. Entonces lo vamos a aplicar en microinyecciones. ¿Y qué es lo que va a favorecer? La glicerofosfocolina va a actuar aquí como agente principal cuidando la membrana a nivel celular. Por eso aquí es la diferencia y es tan seguro a la hora de aplicar sin provocar la necrosis del adipocito. Aquí vamos a lograr liberar la membrana para que pueda después lograr un metabolismo de desintoxicación natural del adipocito y lo vamos a excretar vía linfática y por supuesto por vía renal. Por lo tanto, la glicerofosfocolina va a ser un vehículo para lograr mucho más que este metabolismo se mantenga activo sin generar daño, ni estrés, ni por supuesto que provoque algún tipo de malestar. Ahí como vamos viendo toda esta composición que es distinta. Nosotros estamos más habituados a veces a oír lo que es el ácido succicólico, o no, también eh, a veces unos agentes lipolíticos más rápidos, un poco más agresivos que actúan de otra manera metabólica, aquí no. Esta biotecnología es una innovación en los lipolíticos. Es por eso que lo más importante acá, como yo les recalcaba, no se nos puede olvidar. Nosotros lo podemos aplicar muy bien a nivel facial y corporal, en las zonas que están destacadas. Incluso también lo podemos utilizar de manera tan segura en todo lo que es zonas mucho más íntimas, como es la zona del pubis, para lograr esa reducción cuando hay un aumento o a veces por mala utilización de faja. Porque les quiero mostrar un caso clínico muy innovador, pero viene más adelante. Espera, viene más adelante. Porque uno también tiene que mostrar los resultados y tiene que ver cómo fue. Entonces yo acá les quiero mostrar lo más importante de todo. Ustedes como profesionales es la selección del paciente. Dependiendo del IMC, es la cantidad
de cómo yo voy a realizar mi protocolo en cantidad de sesiones, en dosificación y por supuesto un resultado esperado. Es la clave del paciente donde yo voy a lograr un protocolo de atención que sea realmente efectivo, eficaz y seguro. Vamos a considerar las patologías que se los dije al inicio. Si bien The Pitch Bottle no va a lograr nada de estrés, tampoco va a provocar una sobrecarga hepática para nada, al contrario, va a favorecer todo este sistema fisiopatológico, aún así debemos considerar las patologías que tenga nuestro paciente. ¿Cómo? Si nuestro paciente lamentablemente tuviera lupus o tuviera Hashimoto, se va a hacer todo mucho más lento. Entonces ahí la expectativa tiene que ser real. Lo ideal es que ese paciente se intervenga, derivamos y posterior a eso, cuando el paciente esté más estabilizado, ahí podemos aplicar este producto con toda seguridad. Pero eso también es un factor importante. Nosotros debemos discriminar a un paciente que quizás el resultado va a estar totalmente bloqueado porque ya escapa de nuestras manos. Por eso, ojo cuando hay una resistencia a la insulina, que ustedes ven acantosis nigrans, que tiene acrocordones, ustedes les consultan si la zona preaxilar o también de la zona entrepierna está muy oscurecida, ya sabemos que lamentablemente la resistencia a la insulina, si está muy elevada, va a actuar como un agente bloqueando todo lo que es el potencial de acción de la aminofilina de este producto. Entonces ahí ese factor metabólico fisiológico es clave, saber qué está ingiriendo y qué patología puede tener nuestro paciente para llegar a un resultado óptimo y un resultado deseado. Acá es lo que yo les decía que es muy importante. Ojo acá con los pacientes bariátricos y todos los pacientes que estén utilizando Ozempic. Ojo acá, hay una palabra clave que yo siempre le digo a mis alumnos, hay que esperar cuando esté la luna de miel, el efecto luna de miel. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo ya me estanqué en esa baja abrupta de peso que fue intervenida, ya sea por un efecto quirúrgico, que es el paciente bariátrico, o el Ozempic, que es esta maravilla inyectable que ya va variando y hay más compuestos, pero que va a generar una baja de peso tan importante que aquí está el detalle. Si yo voy a aplicarte Pitch Bottle, el producto lo puedo aplicar con total seguridad, pero es ese paciente en el que está en un proceso de cambio acelerado. Por lo tanto, si yo aplico, lo ideal es esperar a que ya esté en la baja de peso constante, donde ya llegó a una línea media, y ahí poder aplicarlo con seguridad para que el paciente no crea que no hay ningún cambio o que no hay un efecto real. Entonces acá se vuelve pero la primera línea o el gold standard para tratar todo lo que es zona del Joule, provocar un efecto de bichectomía, definición de ángulo mandibular, eliminando toda la zona de lo que es el ángulo cérvico-mentoniano. Además, si es paciente femenino, que ocupa también, por ejemplo, todo lo que es sostén o también todo lo que es bralet, este ¿Le rollito mandaste un solo audio posterior, de tu amiga? delantero y Sí. posterior preaxilar, por supuesto que también se vuelve una excelente alternativa para ir ayudando en esos depósitos que son estáticos y son muy molestos, porque a veces cuesta poder llegar ahí. Entonces ahí lo podemos hacer de manera rápida y segura. Por eso reitero, importante y clave esperar en estos pacientes que el proceso de baja acelerada de peso ya esté mucho más estático o haya quedado ya en pausa. Entonces ahí podemos actuar y saber que nuestro resultado va a ser totalmente seguro. Hay una zona muy complicada para todo tipo de personas que es la cara del muslo, la cara interna de los muslos o la zona de la entrepierna, porque ahí lamentablemente depende de la ergodinamia del paciente, cómo esté la postura, cómo sea la ropa interior y a qué se dedican o qué están generalmente. Si una persona está sentada mucho tiempo con ropa interior sumamente acelerada, ocupa mucho pantalón, la zona de la cara interna de los muslos, claro que se va a ver mucho más atrofiada por la falta de circulación y porque el tejido adiposo también es más difícil de tratar en esa zona. Entonces, ojo también con sus pacientes. Recuerden que pueden disponer de un caliper o un pie de metro para realizar el pinzamiento antes de generar un protocolo de acción. Aquí están también las zonas a tratar, que es la zona posterior de la espalda,
todos los flancos laterales a nivel de la cintura posterior, la zona abdominal, tanto superior, media y baja, la cara interna del antebrazo, por supuesto, el murciélago, que es un dolor de cabeza, los muslos, como les decía, pero con mucha precaución. Los muslos generalmente hay que trabajar sí o sí en sinergia con aparatología para poder optimizar, porque ahí de verdad que es algo que a veces uno se puede frustrar como operador y el paciente también. Aquí sí o sí hay que usarlo en combinación con aparatología. Ahora, como yo les comentaba acá, la técnica, por supuesto que puede ser con aguja, pero ¿qué tipo de aguja? ¿Qué es la aguja de 30, acá, la de 30 Gauss por 13 milímetros? ¿Qué es la aguja de mesoterapia, pero qué es la aguja larga? Hay dos, no se guían tanto por los colores, es la aguja de 30 Gauss. Ahora, ¿qué se sugiere mucho más? Siempre cargar con una jeringa de 1 ml. Si yo cargo mi producto con una jeringa de 10 ml, es más difícil dosificar y mucho más cuesta el émbolo a la hora de la aplicación para administrar 0,2 en cada dosificación, porque son microdosificaciones. Por eso lo ideal es cargar y aplicar con una jeringa de 1 ml. Y, por supuesto, contar con varias agujas, ya que pierden el filo, de 30 Gauss a la hora de aplicar nuestro agente lipolítico. Por eso la zona donde nosotros vamos a tratar es clave. Y ojo, por favor, siempre muy profesionales. Si yo voy a trabajar en la cara interna del brazo, es cara interna. No me voy con un poco de administración a un lateral del abdomen. No, una zona y una zona. Trabajamos por zonas para lograr un objetivo clave. Y eso tiene que quedar siempre muy estipulado para el paciente, para que él no crea que va a ser un producto mágico y que en una sesión con 12 ml va a lograr todo. No, hay que ser muy claros a la hora de estandarizar nuestros protocolos y, por supuesto, seleccionar al paciente. Es muy importante, como ya vimos, la composición química, el efecto fisiopatológico. Yo tengo que además analizar qué es lo que quiero yo. Una reducción de grasa pero localizada. Eso es lo importante. Si voy a trabajar en una zona, es una zona y ahí me voy a detallar. Si yo voy a ofrecer un protocolo de 2 zonas, es 2 zonas. No podemos abarcar todo de una vez. Tenemos que ir lento para ver cómo reacciona este paciente. Recordemos, si tiene resistencia a la insulina, si está en proceso acelerada de baja de peso y además si está con un Hashimoto lupus y ya está con una retención grande, se me va a dificultar mi resultado. Entonces, eso es clave. La adiposidad y la resistencia a la dieta y ejercicio. Ojo acá. Si mi paciente es sedentario total, no hace nada ni quiere modificar la restricción de alimentos o sugerencia, ya, también el producto es tan inteligente, esta biotecnología, que va a actuar por sí solo, pero también tiene que quedar en el consentimiento o en nuestra ficha clínica que el paciente, ya sea no tiene un régimen mucho más saludable, aumenta los carbohidratos, por lo tanto también es responsabilidad de ese paciente y nosotros avisar que el resultado va a ser un poco más lento que el deseado. Siempre es clave. Si yo estoy aplicando un lipolítico, yo también necesito un medio estable donde aplicar, o sea, que el paciente colabore. Entonces, acá también eso es clave. Por eso yo les decía, si trabajamos en zona, Peach Bottle contiene 8 ml por vial. Por cada frasco contiene 8 ml. Por lo tanto, yo también tengo que seleccionar la zona donde voy a intervenir a la hora de aplicar el procedimiento a mis pacientes. ¿Cuánto yo podría aplicar de Peach Bottle en total? Siempre lo más sugerido, nunca más allá de 3 viales. Por lo tanto, yo debo seleccionar muy bien las zonas donde voy a trabajar porque el paciente se emociona, dice, ya, no, esta cara posterior, aquí también tengo. Entonces, ahí uno tiene que ser claro y clave a la hora de generar un protocolo de acción con este agente lipolítico de biotecnología que se diferencia de los que ya estaban en el mercado. Al ser un lipolítico de sexta generación, también va a tratar lo que es la celulitis leve a moderada. Recordemos que la celulitis ya cuando está en un grado mayor, ya hay que intervenirla de manera distinta y ya lamentablemente se escapa de nuestras manos. Entonces acá uno debe seleccionar muy bien al paciente, además de provocar esta remodelación corporal, pero no invasiva, porque no va a inflamar y no va a provocar molestias. Vamos a considerar muy importante que
en tratamiento de pérdida de peso, lo que yo les recalco de manera ahí muy destacada lo que es el tratamiento de los pacientes bariátricos y quienes están intervenidos con Ozempic. Esperamos a que se llegue a ese efecto de luna de miel con una baja de peso ya mucho más estandarizada. Y ahí vamos a lograr un efecto mucho mayor. Además, si requiere de múltiples sesiones, si tengo un paciente que tenga una obesidad en grado 1, muy tratable, obesidad grado 2, también, obesidad grado 3, pero si ya nos vamos mucho más allá, por ejemplo, si hay un sobrepeso menor, claro que podemos trabajar. Si hay un paciente que tenga una obesidad grado 1, 2 o 3, hay que ir con zonas más claves. Por ejemplo, si quiere solo la papada, vamos a papada. Si quiere Joule, podemos optimizar el tratamiento en la zona del Joule. No podemos abarcar tanto más allá en un organismo que ya tiene lamentablemente mucho más enlentecido su sistema de drenaje y por supuesto su sistema metabólico de degradación. Por eso a la hora de resaltar los resultados debemos favorecer una dieta saludable, también optimizar un poco de ejercicio, ya que nos va a ayudar con este agente lipolítico. Entonces, acá es clave la selección del paciente, les reitero, una expectativa clave. Si tengo un paciente que tiene una obesidad, lo puedo trabajar, por supuesto, pero yo, papada, un objetivo real y clave. De lo contrario, si el paciente ustedes ven que es para derivar a procedimiento quirúrgico, es para no estar lamentablemente creando falsas expectativas. Se lo digo desde la experiencia, ¿ya? Es muy importante eso. Acá, desde la misión y lo que tiene misión y visión de The Peach Bottle, que viene de Medifela de Corea, es porque es una alternativa muy moderna, pero frente a una remodelación lipolítica, porque el enfoque que tiene es fisiológico, pero es integral. Porque por eso yo les recalcaba la composición química en sus compuestos de que viene glicerofosfocolina, aminofilina, L-carnitina, ácido ascórbico y los extractos vegetales, van a lograr esta sinergia metabólica de acción multimodal, donde vamos a favorecer que a nivel celular este entorno no lo vamos a alterar de manera de que nuestro paciente diga, wow, me siento descompensado. No, al contrario, es totalmente amigable con esta degradación y con esta oxidación, favoreciendo la lipólisis y el soporte metabólico. A la vez es una menos agresión tisular, que no se va a inflamar ni se va a indurar, como lamentablemente teníamos estos lipolíticos más a la mano, que era el ácido desoxicólico con la fosfatidilcolina, son muy buenos, pero son bastante más agresivos en la acción, porque ahí necrotiza el adepósito. Versus acá, vamos a favorecer que la membrana celular se vaya degradando, liberando de manera pasiva todos estos triglicéridos y el glicerol. Y así vamos a mejorar la versatilidad, por supuesto, a nivel facial y corporal. A la vez, tiene un efecto terapéutico que va a ayudar también desde un conocimiento anatómico, desde un seguimiento clínico, porque está comprobada su eficacia y por eso yo destaco nuevamente que es un lipolítico con un enfoque integral. Lo puedo utilizar en todo rango etario, no voy a tener riesgos. Voy a favorecer, por supuesto, también una regeneración cutánea, previniendo este daño a nivel tisular. Tiene múltiples ventajas porque lo puedo utilizar en muchas zonas del cuerpo sin una restricción o que genere una inflamación que incomode a mi paciente y que genere un proceso de dolor al ser no invasivo. Además, perdón, el éxito terapéutico va, por supuesto, ligado a yo como profesional a quién voy a seleccionar. Miren mi copita, Peachbot. Entonces, por eso es totalmente efectivo a la hora de quién yo voy a seleccionar. Es clave, y se los digo de verdad, cero molestia, yo lo utilicé en mi zona de papá, que es mi dolor de cabeza, no duele absolutamente nada. Miren ese video de la tecnología y la evidencia clínica con la que cuenta el laboratorio Medifela, que es de Corea, donde hay una reducción progresiva de este panículo subcutáneo, este panículo adiposo que a veces nos da dolores de cabeza. Y por eso es tan importante enfatizar estos resultados, porque el protocolo es lo más clave. ¿Cuánto protocolo va a generar usted? Cantidad de sesiones, separados de cuántos días, pero lo más clave, yo no les puedo ofrecer a ustedes un protocolo estándar. Debemos seleccionar al paciente porque no hay ningún producto mágico.
Bueno, casi Ozempic, pero no es mágico porque también tiene muchos problemas a nivel hepatotoxicidad. Entonces acá, si no hay un producto mágico, sí tiene que haber un profesional que realice la selección adecuada. Está científicamente comprobado, la L-carnitina lleva años en el mercado, tiene muchos estudios, sobre todo en PubMed, que tengo las referencias también para que puedan certificar los compuestos y la sinergia de estos compuestos que aseguran la biotecnología y la aplicación mediante protocolos mucho más seguros. Además, vamos a generar también todo este estado inflamatorio que antiguamente siempre se provocaba con los otros lipolíticos, acá desaparece totalmente y vamos a lograr una turgencia, una bioestabilidad de los tejidos y sin generar ese daño a nivel tisular. Por eso es que es tan efectivo y además vamos a generar también un agente mucho más seguro a la hora de cuidar nuestro metabolismo. Si hay un paciente con resistencia a la insulina que está intervenido, por eso yo les comentaba, por eso podemos concluir que frente a otros lipolíticos, acá actúa de una manera con unas ventajas importantes, que los vamos a seleccionar para todo tipo de rango etario, que puede ser en múltiples zonas sin generar molestia. Por ejemplo, si yo aplicaba ácido desoxicólico y fosfatidilcolina en toda la zona submental y la persona tenía un ángulo cérvico-mentoniano muy corto, un cuellito muy corto, la inflamación provocaba una molestia al tragar. Entonces sí provocaba un efecto de una molestia al paciente que dependiendo de cómo esté su sistema metabólico podía durar esa molestia desde 24 a 72 horas. Más aún si el paciente no eh, seguía las indicaciones del consumo de líquido para poder favorecer este drenaje o también la ingesta calórica. Si no cuidaba la ingesta calórica, también el resultado iba a estar mucho más lento y la zona se induraba y se sentía el producto actuando de una manera de calor, rubor y molestia versus acá no. Entonces no hay inflamación post procedimiento, absolutamente nada. Lo único que puede quedar son microhematomas por el acceso o la micropunción o ya sea también aplicado con cánula o corporal o facial para la zona de aplicación, obviamente dirigida en vectores. La recuperación es muy rápida, tiene una gran tolerancia de manera clínica y por eso que la gran diferencia de esta formulación química es que no es agresiva. Esa palabra es clave. Y acá no se destruye este adipocito de manera química, aquí no. Aquí favorecemos esta remodelación metabólica liberando y favoreciendo esta liberación de todo lo que es el adipocito, pero sin generar esa necrosis que es bastante dolorosa y era molesta y había que cuidarse bastante. Bueno, ahí se pagó un audio. Ya, esto es clave. Yo siempre se lo muestro a todo a quien lo necesite y sobre todo a mis alumnos porque esto es clave. Una expectativa real y por supuesto generar las sesiones de tratamiento esperadas. Si yo tengo una papada que sea o una convexividad ausente, perfecto, igual puedo aplicar de pitch bottle para qué, para generar tu urgencia y que esta piel no se laxe. Hay ocasiones donde el paciente, bueno, si fuerza y se laxa el tejido, claro que va a sentir un poco de exceso de piel, pero si no hay tejido adiposo, puedo mejorar la turgencia porque vamos a reparar el sostén tisular. Si es como se evidencia ahí en grado 1 que es leve, por supuesto, una sesión y bastaría para lograr un resultado óptimo. Ahora, si es en grado 4, ahí uno tiene que ser siempre mucho más consciente de explicar al paciente que quizás va a requerir de mucho más sesiones o dejarlo en libertad de que él pueda iniciar un acto quirúrgico. Miren acá, son mis pacientes, me autorizaron, algunas no tanto, por eso les cubrí los ojitos, pero sí yo quiero que evidencien, coloqué acá distintos rangos etarios para que ustedes puedan evidenciar. Aquí yo estoy mostrando una chica muy joven que ya tiene un rostro redondo, tiene un cuello sumamente corto y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a distinguir. Por lo tanto, ella además tiene mala postura, típico de la postura del celular hacia abajo. Entonces, siempre va a tener ese pequeño tejido porque tampoco tiene definido su ángulo mandibular. Había un poquito de exceso de tejido, por eso yo le pedí que forzara un poco la expresión y que bajara el ángulo mental. Y ahí se evidencia el panículo. ¿Se redujo el panículo? Por supuesto que sí, y fue solo en una sesión. Aunque ella me decía, sigo teniendo.
claro, fue una sesión, ella no ha mejorado postura y su cuello es mucho más, tiene un ángulo menor. Entonces, hay cosas que uno tiene que ayudar a definir. Vamos a lograr esta expectativa en este tiempo, pero si uno desea mayor definición, podemos utilizar técnicas combinadas o continuar con otra sesión. Eso es clave. Por favor, para que no les pase, porque esta es una chica joven y generalmente muestran un nivel de ansiedad mayor, como ahora ya, por lo tanto el resultado sí se logró. Es el resultado esperado, pero aquí después uno puede realizar más protocolos combinados para lograr la definición. Aquí mi paciente, que es otro rango de edad, trabaja sentada, come muy, muy mal, entonces también sus hábitos no son tan los ideales, son un poco más nocivos. Aquí sí hay exposomas y hay agente antioxidante, hay un organismo mucho más glicado. ¿Qué quiere decir? Que aquí simplemente una sesión se aplicó en la zona de Joule y por supuesto toda la definición submental y mejoró muchísimo calidad de piel, efecto de turgencia y reducción de esa zona de adiposidad, mejorando todo lo que es el perfil del tercio inferior del rostro de la paciente, que está en otro rango de edad. Eso les quería mostrar, que sea del rango etario que sea, no provocó molestia, porque la señorita mucho más joven va a la universidad, al día siguiente fue a la universidad, no pasó nada. La otra paciente trabaja en oficina y no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, es muy, muy seguro a la hora de aplicar. Aquí hay una paciente muy especial y quiero que por favor analicemos nuestros criterios porque cuando hay un rostro dólico facial, cambia la expectativa. Porque recordemos que el rostro dólico facial es muy distinto anatómicamente porque falta todo el desarrollo del tercio inferior de todo lo que es la zona ósea o el soporte óseo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber como un tipo de laxitud desde debajo de todo lo que es las bandas platismales y se va a observar un cuello muy reducido, un ángulo mucho más acotado y siempre se va a ver un poquitito de panículo adiposo. Por lo tanto, eso es clave. Ese es el rostro de ella. Y aquí nosotros podemos trabajar de manera combinada. Primero, reduciendo ese panículo, remodelando el tercio inferior y posterior después podemos aplicar otro producto también para lograr mucho más ángulos definidos en este rostro, pero siempre educando a la paciente que ojalá vuelva a una sesión anual, porque el tipo de rostro de ella, dólico facial, tiende a tener ese acúmulo de adiposidad por la ergodinamia y por la falta de estructura del tercio inferior. Eso es clave. Y eso yo siempre se los digo, esto ya ojo clínico, porque es lo que nos puede frustrar a nosotros como operadores, el éxito de un procedimiento. Entonces con ella realicé al principio, ella tiene dos sesiones ya, una técnica con cánula y luego punto a punto. Y el resultado ha sido pero espectacular. Es una paciente muy joven y obviamente ustedes ven que tiene un poco de acné en grado 1, a veces un poco 2, porque está con unos temas hormonales que también en eso me interioricé mucho más y ahora ya está con anticonceptivos orales, por lo tanto deberíamos optimizar toda esa carga hormonal que es clave. Acá está lo que yo les quería mostrar, que me quiero detener un poco. Es mi paciente. Quiero que vean la foto donde dice antes, en el cuadrante inferior. Ella se realizó dos, y por favor les pido no fotografías, para esto quede aquí entre nosotros. Ella se realizó dos lipo, pero lamentablemente los cuidados posteriores no fueron bien realizados por ella. No se colocó la espuma, no se colocó correctamente las tablas y por lo tanto solo utilizó faja, la faja con los para ajustar de centro. ¿Y qué pasó? No se movilizó, se mantuvo sentada y acostada. Entonces, ¿qué pasó? El pliegue cutáneo, si estaba recién intervenida la zona, rompemos los adipocitos con la lipo. Este tejido tisular no logró compactarse y adherirse a todo lo que es la diastasis. Se generó lamentablemente una rítides en ese tejido. Además que quedó un poco atrofiada. Acá yo puedo intervenir con algo, es difícil, porque yo no puedo intervenir o maltratar esos adipocitos que ya fueron intervenidos y que no fue por un proceso metabólico de oxidación de grasa, fue un proceso quirúrgico.
Por lo tanto, lo que se realizó acá fue de pitch bottom, de sexta generación, un lipolítico de biotecnología inteligente, para lograr que adipocitos que hubiesen quedado atrofiados pudieran generar este proceso de degradación y a la vez generar este efecto de turgencia gracias a la L-carnitina y al ácido ascórbico, generando este efecto de reparación tisular. Por lo tanto, fíjense en la imagen del antes, donde está marcado el efecto de la faja y la ritidez que se provocó por mala postura posterior al acto quirúrgico, incluso la coloración en la zona por el daño. Luego de aquí está, como pueden ver, miren, realicé las sesiones y posterior, ya fotografía posterior a 2 sesiones. Llegó bronceada porque andaba de crucero, pero miren, ¿cómo logramos mejorar la calidad de la piel, elasticidad de la piel y por supuesto mejorar esa capa barrera que yo no le puedo prometer a ella eliminar esa retidosis que se generó, pero por supuesto hay que mejorar la calidad de piel para que ella pueda optar a un bikini y sentirse mucho mejor versus cómo tenía su piel totalmente atrófica. Y ojo, está en proceso, yo puedo continuar y puedo seguir mejorando. Entonces, a eso voy cuando yo quiero utilizar y tengo un medio con muchos factores o variables negativas, aún así tengo un efecto positivo con un producto efectivo, eficaz y por supuesto de biotecnología inteligente. Eso les quería mostrar porque de verdad es muy interesante, tengo muchos casos, pero aquí yo me quería detener porque puede pasar y uno tiene que estar preparado, por supuesto, como profesional, qué abordar, cuánto prometer o qué esperar en este sentido frente a un agente lipolítico por la ansiedad que se genera. Así que por favor les quiero agradecer, tuvimos una convocatoria pero impresionante en un pic de casi 100 personas conectadas.